Buenas tardes. Vamos a seguir con el programa. Bueno, el título de mi ponencia es Vehículos cero emisiones, tecnologías y retos. Mi nombre es José María López, soy el comisionado del PERTE-BEC, muy relacionado con este tipo de vehículos, y en mi vida anterior a ser comisionado, pues era catedrático de transportes en la Politécnica de Madrid y director del Instituto de Investigación del Automóvil de la Politécnica de Madrid. Bueno, diríamos que el índice lo he dividido en esos apartados: retos del transporte, panorama energético, reducción del CO2, que es lo que ahora mismo está muy de moda, y grado de hibridación eléctrica, que se entiende por grado de hibridación eléctrica, y luego me voy a parar un poquito en las tecnologías del vehículo eléctrico de baterías y en las tecnologías del vehículo eléctrico de pila de combustible. Bueno, esta foto siempre me ha gustado, la he puesto en algunas de mis ponencias. Es una foto de General Motors que un poco podemos visionar lo que son los problemas del transporte. Como vemos ahí, tenemos una planta petrolífera, luego tenemos nuestro globo terráqueo y luego tenemos el atasco de la M30, pero que aunque tengamos coches eléctricos, el atasco lo vamos a seguir teniendo, pero en este caso posiblemente con cero emisiones, ¿no? Bien, yo, desde mi punto de vista, el transporte tiene que superar estos tres retos, ¿no? El primer reto, como viene ahí, es el de la seguridad energética. Bueno, la foto es un poco impactante, es de la guerra de Irak, en la que tuvimos pues problemas de suministro de combustible y a un coste elevado, que ahora también lo tenemos, el coste elevado de la gasolina y el petróleo, ¿no? España es un país petrodependiente. Para que os hagáis una idea, en España el sector de mayor consumo energético es el transporte, con un 40%, más que en la Unión Europea. De ese 40%, el 92% de consumo se debe al transporte por carretera, el 92%. Y de ese 92%, el 94% es combustible fósil. Ahora veremos un poco algo más sobre el mismo, y el resto son biocombustibles. Por tanto, diríamos que la seguridad del suministro energético es algo fundamental para el futuro del transporte. De ahí que vayamos caminando hacia la electricidad o hacia el hidrógeno, ¿no? El otro reto importante es el cambio climático, ¿no? Lo que se conoce como los gases de efecto invernadero, y en el ámbito del automóvil el CO2 es el más importante, ¿no? El CO2, como todos sabemos y hemos estudiado en el bachillerato, viene de la reacción estequiométrica de hidrocarburo más oxígeno, CO2 más agua. Por tanto, diríamos que es el residuo del producto de la combustión, que si nos referimos a los vehículos, pues es el que más impacto tiene, ¿no? De los otros dos gases de efecto invernadero, que es el metano, que tiene 24 veces más de poder de calentamiento que el CO2, y son los óxidos nitrosos, que no hay que confundir con los óxidos de nitrógeno que salen por el tubo de escape. Los óxidos nitrosos son gases de efecto invernadero que tienen un poder de calentamiento 310 veces más que el CO2. En el vehículo metano no sale. Solamente en aquellos autobuses de gas natural el producto inquemado es metano.
Y óxidos nitrosos salen muy pocos como reacciones secundarias en los catalizadores. Diríamos que lo fundamental, el CO2. Y el CO2, como ahora voy a comentar, es el que está marcando el diseño tecnológico de los sistemas de propulsión de nuestros vehículos, ¿no? Por tanto, gases de efecto invernadero, contaminación global. Y el otro reto que tiene que superar, obviamente, pues es la contaminación local, ¿no? Lo que es la calidad del aire. Estos sí son gases contaminantes, los que están regulados por la Euro. Ahora estamos en la Euro 6E. Como sabéis, se está discutiendo la Euro 7, que es posible que venga. Bueno, ya veremos cómo queda, pero será otro reto que el sector tenga que afrontar en los próximos años. Esta Euro 7 va a dejar al mismo nivel de emisiones contaminantes el gasolina que el gasóleo. El gasolina tiene que emitir las mismas partículas que el gasóleo, los mismos NOx y el mismo monóxido de carbono, que son los tres componentes contaminantes más regulados en las distintas euros. ¿Cómo va a hacer frente el sector a este reto? Pues posiblemente colocando más catalizadores en el tubo de escape, que es un poco la tendencia que actualmente se está tomando. El futuro, pues si nos vamos al vehículo eléctrico, dejará de existir este problema, pero hoy por hoy es un reto que tiene que superar el transporte. El panorama energético, es decir, los combustibles que hoy en día necesita el transporte, fundamentalmente gasolinas, gasóleos, 80% gasóleo, 20% gasolina en el parque actual. Seguramente que esto irá cambiando con el paso del tiempo porque los diésel están bajando sus ventas. Y luego tenemos otros dos combustibles que son fósiles, el gas natural y el GLP. En España, en automoción, tiene poca aplicación el gas natural, excepto en los sectores de transporte público o de recogida de residuos sólidos. Los camiones son de gas natural y el GLP también es muy testimonial. En otros países de Europa tiene más aplicación, pero bueno, diríamos que la DGT pone la etiqueta eco cuando se utilizan estos combustibles, ¿no? Los biocombustibles. Bueno, se ha estado hablando mucho de los biocombustibles. Hoy en día, básicamente utilizamos el bioetanol al 5% de las gasolinas y el biodiesel al 7% en los gasóleos. Más porcentaje, bueno, yo creo que podríamos llegar hasta el 10% en bioetanol. En biodiesel posiblemente podríamos incrementarlo un poco más, pero va despacio. Es decir, son alternativas complementarias, no van a sustituir nunca el combustible fósil. Otra cosa son los e-fuels. Los e-fuels, que son, diríamos, la combinación del hidrógeno verde con el CO2 capturado, y por la síntesis de Fischer-Tropsch tenemos gasolinas, gasóleos, y diríamos que son neutros respecto al CO2. Ahí se está hablando que se puede ser el futuro de la alternativa a los combustibles fósiles, pero se está hablando, ¿eh? Y obviamente lo que nos trae hoy en día, y todos ya sabemos que lo estamos adivinando, es la electricidad como energía para los vehículos y el hidrógeno. El hidrógeno, bueno, ahora iré comentando algo sobre el mismo. Tiene ciertas ventajas, también tiene ciertos inconvenientes, igual que la electricidad, aplicada a la automoción, pero diríamos que si vamos buscando cero emisiones, pues diríamos que tendríamos que ir a la utilización de estas dos energías. Son vectores energéticos. Bien,
Bueno, ahí vemos un poco la tendencia en cuanto a la reducción 2020, 95 gramos por kilómetro. Si lo pasamos al nuevo ciclo de homologación, pues es algo más, pero vemos que nos enfrentamos, o el sector se enfrenta, a una reducción del 15%, a una reducción del 37,5%, o una reducción del 55% hacia el 2030, 34 y el 100% en el 35. Eso lo que está condicionando, diríamos que es el diseño de los propulsores, ¿no? Ahora mismo las marcas ofrecen diferentes vehículos híbridos en los cuales vamos a notar reducciones de emisiones y de consumo importantes. Pero diríamos que el horizonte, vamos al vehículo eléctrico. Y este vehículo eléctrico, que será de baterías o será un vehículo de hidrógeno con pilas de combustible. El horizonte 2035, bueno, pues lo vamos a tomar como fecha que la Comisión ha decidido. Pero todos sabemos que el horizonte es esa línea imaginaria que separa la tierra del cielo, ¿no? Y que según nos vamos acercando, se va alejando. Por tanto, yo espero que con toda esta transición que tiene que ser ordenada, vayamos viendo cómo va evolucionando el vehículo eléctrico y al final, pues evidentemente que sea algo que el consumidor o el usuario pueda utilizar de una forma normal como se venía utilizando los vehículos convencionales, ¿no? Bien, me gusta poner esta transparencia porque diríamos que da una información, perdón por la ecuación, pero el grado de hibridación eléctrica es la relación entre la potencia del motor eléctrico y la suma de las potencias totales, ¿no? Potencia del motor eléctrico, potencia del motor de combustión interna. Diríamos que hay los microhíbridos, que yo no considero que sean híbridos, que son estos que tienen un grado de hibridación eléctrica muy baja. Son los conocidos como Start and Stop. Todas las marcas ya lo incorporan, ¿no? Cuando paras el vehículo, se para el motor. Podemos llegar a obtener ahorros de energía y de combustible de un 7%. Luego está el grado de hibridación media, que es el mild hybrid. Este ya empieza a ser un híbrido, lleva unas baterías con un poco más de capacidad y diríamos que no tiene función en modo eléctrico. El vehículo no puede ir en modo eléctrico porque el motor eléctrico es de baja potencia. Solo sirve para ayudar en par al motor térmico y así hacer que consuma menos, que no se vaya a transitorios y que consuma menos. Podemos tener ahorros de combustible en torno al 15%, los mild hybrid. Los full hybrid, bueno, ya aquí aparece el término que ya conocemos todos, que es la frenada regenerativa, que por la cual cuando frenamos, pues en vez de calentar el disco de freno, el motor eléctrico funciona como generador y te recarga las baterías, ¿no? A partir de aquí tendremos frenada regenerativa para todos los vehículos. Full hybrid es aquel híbrido en el que el vehículo puede ir en modo eléctrico. Puede ir unos pocos kilómetros en modo eléctrico, las baterías empiezan a tener ya una capacidad un poco mayor, pero cuando digo capacidad estamos hablando de 1 o 2 kilovatios hora. Ahora vamos a hacer la comparación con los eléctricos. Y tiene frenada regenerativa. Aquí en muchos vehículos ya que son full hybrid y podemos alcanzar ahorros de combustible de hasta el 25%, que no está nada mal en este periodo de transición energética que vamos hacia la reducción del CO2, ¿no? Esto diríamos que son los que nos van a ir acompañando hasta el vehículo eléctrico.
El plug-in, el enchufable. El enchufable ya tiene más capacidad en baterías. Podemos llegar a tener hasta 15 kilovatios hora. Antes hemos dicho 1 o 2 kilovatios hora, aquí ya 15 kilovatios hora nos permite una conducción en modo eléctrico de 40 kilómetros. Con 40 kilómetros en modo eléctrico, la DGT nos pone etiqueta 0, pero no son 0 emisiones. En cuanto la batería se descarga, entra el térmico a funcionar, ¿no? Son híbridos, lo único es que se cargan, son enchufables y por tanto se cargan de la red. En teoría deberían salir cargados de casa con las baterías. Me acuerdo que me comentaba una colega que trabajaba en una marca, no voy a decir el nombre, y un cliente se había comprado un enchufable, ¿no? Y entonces iba el cliente y le protestaba, oiga, que usted me ha dicho que esto consume tanto y no es verdad. Dice, ¿cómo no es verdad? Dice, no, a mí me consume una barbaridad. Dice, pero usted carga las baterías en casa. Dice, no, yo que voy a cargar las baterías. Entonces, claro, está tirando del motor térmico que no está muy bien diseñado. El motor térmico que tiene que arrastrar mucho peso de las baterías. Bueno, los enchufables, por tanto, se pueden obtener ahorros de hasta el 60% de combustible. Es posible que si tú haces un recorrido medio de 30 a 40 kilómetros, durante toda la semana no gastes ni una gota de combustible. Buena opción. Bueno, y finalmente, pues tenemos los vehículos eléctricos, 100% eléctricos, 100% de ahorro de energía en el punto de uso, y podrán ser eléctricos de batería o eléctricos de pila de combustible, que paso a comentar. Bien, vehículo eléctrico, como veis, es la configuración más simple de todas las existentes. Los híbridos es un dolor de cabeza, ¿eh? Diseñar un híbrido que entra el eléctrico, el térmico, los dos a la vez, es un dolor de cabeza. El eléctrico es muy simple, ¿no? Tenemos el motor eléctrico y las baterías. Algunos fabricantes colocan una caja de transmisión detrás del motor eléctrico y el eje de transmisión para alcanzar la velocidad máxima que ellos proponen, pero el motor eléctrico podría funcionar casi solo y cada vez están siendo mejores, ¿no? Como sistema, bueno, ahí se ve el enchufe porque todos los eléctricos obviamente hay que enchufarlos, ¿no? Como sistema de almacenamiento de energía, hoy en día son las baterías de litio. Y dentro de las baterías de litio estamos hablando de dos químicas del cátodo. Fundamentalmente estamos hablando del NMC, del níquel, molibdeno y cobalto, manganeso y cobalto, y del fosfato de hierro. Son las dos químicas. La primera es la que mejor prestaciones está dando, es más cara porque el cobalto es caro y ya va siendo un metal escaso, igual que el níquel, que va a empezar a ser un metal escaso, ¿no? Bien, el fosfato de hierro, el hierro es barato, no da las mismas prestaciones, pero se está hablando de empezar a sustituir los cátodos con cátodos de fosfato de hierro, ¿no? Tiene la ventaja de que sus curvas de rendimiento, ahí se ve cuando se está descargando salir de casa, la curva azul se está descargando, y cuando lo enchufas veis los rendimientos hasta que se carga totalmente, ¿no? Ocurre como nuestros iPhone, cuando se va recargando totalmente está calentito, muy calentito, es porque ya hay muchas irreversibilidades, ¿no? Pero como fijaos en el rendimiento, estamos en rendimientos altísimos. Casi por media podríamos coger 90% de rendimiento de la batería. Quedaos en esa cifra porque ahora vamos a hablar un poco de ella. Y luego está el motor eléctrico. El motor eléctrico es el mejor dispositivo para traccionar un vehículo, el mejor dispositivo. Tiene alto par a bajas vueltas y el par va bajando a altas vueltas, ¿no? Diríamos que es la mejor solución. El térmico ha sido un desastre. En estos 100 años que llevamos con motor térmico, su curva de par no es apta para la tracción, porque su curva de par
a bajas vueltas es muy bajo, luego va subiendo y luego cae. ¿Qué ha tenido que hacer el ingeniero? La caja de cambios para incrementar el par y que sea adaptable, ¿no? Por tanto, el motor eléctrico posiblemente no necesitaría caja de cambios, él solo podría hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí vemos, bueno, esto lo quería poner, diríamos que hay un porcentaje muy alto, podríamos estar hablando casi el 80% de los vehículos eléctricos en la actualidad utilizan motores síncronos de imanes permanentes. Y los motores síncronos de imanes permanentes, que tienen mejor rendimiento y mejor densidad que los motores asíncronos de jaula de barrilla, resulta que los imanes permanentes son tierras raras, que si vamos a la tabla de Mendeleev vemos que pone neodimio, samario, y resulta que las están gestionando los chinos. Aparte de gestionar el cobalto y el litio, también gestionan el neodimio y el samario. Bueno, y finalmente comentar también que el motor eléctrico tiene unas curvas de rendimiento altísimo. Luego, hoy por hoy, el vehículo de mayor rendimiento es el vehículo eléctrico, con rendimiento en planta que podría llegar al 78%, ¿no? Bien, algunas de las ventajas, diríamos que son conocidas. El alto rendimiento, ya lo he dicho, multiplicas el rendimiento de la batería por el rendimiento del motor eléctrico y te sale un rendimiento altísimo, ¿no? Bueno, entonces sabemos que el rendimiento del vehículo convencional es bajísimo, ¿no? Ya cuando Otto patentó el motor de gasolina, dije patentó el motor de las pérdidas, y tenía razón. En un motor convencional podemos alcanzar como máximo en rueda un 22% como mucho. Bien, bajo coste de operación, funcionamiento silencioso, la red eléctrica la tenemos, emisiones cero en el punto de uso, aseguramiento de un nivel de autonomía adecuado, eso va mejorando. Ya hemos dicho ahí que el enchufable tenemos 15 kilovatios hora y los eléctricos empiezan a partir de ahí. Los eléctricos ya empiezan con 20 kilovatios hora, 30, 40, 50, lo que quieras poner. Luego la autonomía va en función de los kilovatios hora que pones. Cuanto más kilovatios hora, más celdas tienes que poner, más peso metes en el vehículo, más coste y sobre todo más tiempo de recarga. Si esos kilovatios hora lo divides por la potencia del poste, pues te va a salir el tiempo que tienes que cargar tu vehículo eléctrico. Entonces, podemos tener autonomías de 500 kilómetros, como los Tesla, 600, 700, pero a costa de meter 80 kilovatios hora, 90 kilovatios, prácticamente el chasis son baterías. Bien, seguridad del sistema de almacenamiento. Bueno, todos sabemos que el litio explota, por tanto hay que tener cuidado. Y todas las baterías de litio llevan un sistema de seguridad a través del BMS y actualmente, por reglamentación, tienen que cumplir el reglamento 100 de Ginebra, y que nos asegura pues, que las baterías tienen un cierto nivel de seguridad. Bueno, y aquí estamos en lo que también en el Ministerio estamos haciendo un esfuerzo por incrementar los puntos de carga, ¿no? Con el otro Ministerio de Transición Ecológica, porque está claro que mientras el consumidor no vea que haya unos puntos de carga suficientes para la recarga del coche eléctrico, va a ser complicado su despliegue. Luego, amplia disponibilidad de puntos de carga. Los puntos de carga en carretera todos tienen que ser de alta potencia, de 100 kilovatios en adelante, para que los tiempos de carga sean aceptables. Bien, y las energías renovables es fundamental, y el coste del vehículo está en las baterías. Afortunadamente, a través del PERTE que estamos gestionando, pues vamos a tener pues, algunas plantas de gigafactoría de baterías en España. Bueno, pues si esos modelos se fabrican en España, los costes serán menores. Por ahí vendrá un poco la reducción de coste en los vehículos eléctricos. Y finalmente, pues vamos a ver el otro vehículo eléctrico,
pero en este caso con pila de combustible. Si os fijáis, la configuración es la misma, ¿no? Tenemos un motor eléctrico y tenemos las baterías. Pero en este caso tenemos la pila de combustible y el depósito de hidrógeno. Aquí tenemos un esquema de pila de combustible en la cual siempre que le estemos alimentando de hidrógeno y de aire, tendremos potencia. No lo he dicho antes, pero la pila de combustible solo da potencia, solo da kilovatios hora. La batería tiene un diseño más complejo porque dentro de la batería tienes que dar kilovatios y tienes que dar kilovatios hora. Tienes que poner celdas en serie y celdas en paralelo. Es más complejo. La pila, solamente las celdas van en serie. Cada celda tiene una tensión que multiplicas en serie por las celdas que tengas que poner y es la tensión del motor eléctrico. Bien, aquí, por tanto, hemos dicho antes que la batería tenía varios metales, ¿no? Bueno, la pila de combustible tampoco está exenta, tiene platino tanto en el ánodo como en el cátodo, con lo cual, pues bueno, también es otro metal caro, ¿no? Y luego tenemos el hidrógeno, ahí vemos una vaina del Toyota, del Mirai. Es una vaina que está exenta de aceros, es de fibra de vidrio con fibra de carbono, para retener el hidrógeno a 700 bar. Ahora mismo estamos en esos niveles de presión y posiblemente se mantenga en ese nivel de presión. Se está pensando en criocomprimido, o sea, comprimido a baja temperatura, sin llegar a licuarlo. Y también se puede pensar en licuarlo, pero en licuarlo es que tienes que bajar a menos 253 grados y la energía que tienes que poner a disposición es muy grande para licuar el hidrógeno. Por tanto, diríamos que las baterías en el vehículo de pila de combustible no necesitan ser de alta capacidad porque la capacidad la llevamos en el hidrógeno. Para que os hagáis una idea, en un turismo de los que están ahora en el mercado, que almacena 7 kilos de hidrógeno, tiene una autonomía de 700 kilómetros aproximadamente y se carga en 4 minutos. Bueno, ahora diré algunas ideas de por dónde irá el futuro, ¿no? Pero puede ser una competencia con los vehículos solo de batería. Diríamos que tiene el inconveniente de que su rendimiento es menor, porque como veis hay que ir multiplicando muchos rendimientos. El rendimiento de la pila de combustible, lamentablemente en el estado del arte estamos hablando de como mucho, un 60%, como mucho, y hemos visto que las baterías estábamos en el 85%. Bueno, el día que esto mejore, pues posiblemente no se necesite las baterías, ¿no? Diríamos que el funcionamiento del vehículo de pila de combustible, el vehículo va funcionando con hidrógeno y con pila de combustible y cuando tú aceleras, pues se comporta como un híbrido. La batería da la potencia que necesitas en esa aceleración y evitas el consumo extra de hidrógeno, ¿no? Bien, pues diríamos que ya me queda la última transparencia, en la cual pues vamos a ver las ventajas de los vehículos de pila de combustible. Bueno, es un vehículo eléctrico, luego tiene frenada regenerativa, emisiones cero en el punto de uso. Yo me acuerdo de cuando estaba escribiendo mi primer libro, bueno, entre otras cosas, yo pensaba que venía aquí a hablar de mi libro, pero bueno, estaba analizando y viendo muchos autores y uno de ellos decía, imagínate que vas conduciendo a tu casa y que por el tubo de escape solo sale agua. Bueno, pues todo esto fue lo que originó que todas las marcas, hacia el año 2000, empezaran a ver las posibilidades del hidrógeno y de la pila de combustible. Pero la pila no llegó a cuajar bien y el litio se puso a primer nivel y todas las marcas dejaron un poco al lado la pila de combustible y empezaron con el litio. Bueno, bajo nivel de ruido, no está sometida a la tiranía de Carnot, tampoco la batería,
por tanto su rendimiento debía ser elevado, pero ya he comentado cuál es. Bajo mantenimiento porque no tiene partes móviles y una ventaja es el tiempo de repostaje. Es que enseguida carga los depósitos. Y no solamente eso, el depósito de hidrógeno ni se entera. Puede recibir 25.000 cargas y no se entera. Una batería, si recibe 25.000 cargas, bueno, no llega a las 25.000, ¿no? Claro, no todo es bonito. La producción de hidrógeno hoy por hoy es por reformado de gas natural, fundamentalmente, pero deja huella de carbono, deja CO2 y evidentemente vamos hacia el hidrógeno verde con energías renovables y electrólisis del agua, ¿no? Habrá que ver los precios cómo quedan finalmente los precios del hidrógeno. El almacenamiento del hidrógeno también es otro inconveniente, ya lo hemos comentado. En la actualidad, hidrógeno a presión a 700 bar. Y bueno, pues diríamos que tiene también otro pequeño inconveniente, es que su curva de rendimiento a alta potencia cae y eso hace que consume hidrógeno y en el ralentí pues también consume. Pero he puesto lo de ralentí aposta, porque el vehículo de pila de combustible no puede parar la pila cuando llega al semáforo. No es como un motor térmico, que tú arrancas y enciendes la pila porque la vas degradando muchísimo. Luego la pila hay que dejarla en un ralentí bajo, que genere un poquito de potencia, vaya recargando baterías y luego funcione. Pero no, hombre, la paras cuando llegas a tu casa y quitas el contacto. Pero en funcionamiento no es conveniente pararla. Yo me acuerdo que tuve una discusión con el de Hyundai y, como sabéis, él tiene en el Nexo y al final me dijo, José María, tenía razón, la pila de combustible no se para. Bueno, pues diríamos que estas son las ventajas y los inconvenientes. Por tanto, el futuro hacia el 2035, bueno, pues iremos moviendo con los distintos híbridos, el mild hybrid, el full hybrid, el enchufable, que son los que van a ir haciendo que el CO2 vaya bajando, tengamos reducciones de CO2 y finalmente, pues cuando llegue el 2035 veremos cómo está la tecnología del hidrógeno en la pila de combustible. La que ahora mismo, diríamos, más madura está es el vehículo eléctrico de baterías, pero veremos cómo evoluciona, ¿no? Realmente la pila de combustible y el hidrógeno quizá para largo recorrido y transporte pesado sea una buena solución por el tiempo de recarga y porque los camiones tienen más disponibilidad para colocar los distintos componentes, ¿no? Muy bien, y por mi parte, si esto pasa, muchas gracias por su atención.